en el aula por si alguien no está disponible y, bueno, la quiere ver en otro momento. Si ustedes quieren a revisar algún contenido dado. Tenemos un par de anuncios. Sí. No sé si tienen a mano Espera, quien tenga, apague el micrófono, por favor. Veo, Nicolás, que sos vos, tenemos mucho feedback. Ahí está. Ah, Ahora sí. porque con los auriculares me vuelvo loco. No sé si tienen el cronograma de esta unidad a mano, que para hoy tienen, bueno, el encargo 1, que es con el texto 1, eso es lo que vamos a trabajar ahora en esta clase, y luego dice textos 2 y 3 para práctica adicional individual. Bueno, el texto 3, no sé si ya lo vieron, lo tienen, Guille subió una versión corregida, es decir, una hecha por un estudiante y corregida por él a mano, digamos, está escaneado. Eso lo ideal es que hagan ustedes la traducción sin ver eso, por supuesto, y después corrigen su traducción comparando con esa versión corregida. El texto 2, el que quiera me lo puede mandar a mí, que se lo voy a corregir con control de cambios, hasta el viernes. Hoy es lunes, así que tienen hasta el viernes a última hora, a las 12 de la noche. Me lo pueden mandar a mí a la dirección de Hotmail. La tienen todos, ¿no? Bueno, se las tipeo acá por las dudas. Esos serían Bien. los dos anuncios. No, ese es uno. Falta el otro. El otro es la teoría. Ah, la teoría. Perdón. La, bueno, como decíamos, este año, con todos los formatos, como siempre, con todos los formatos, sí. Decía, hemos hecho un par de recortes en el programa para poder cubrir todo el programa, pero lo que vamos a hacer por cuestiones de tiempo es invertir la unidad 6, que es la unidad de teoría, y la unidad 5, que es la última unidad de fantasía y ciencia ficción, pero en realidad a todo fin y efecto es una unidad de mayor práctica, nada más. No hay contenidos particulares que se agreguen, perdón, ahí. Por tanto, durante este mes les vamos a pedir que lean todo el libro Translation de Susan Bassnett. Nosotros vamos a estar subiendo en estas semanas todos los PowerPoints de presentación de las distintas unidades del libro de Bassnett para acompañar sus lecturas. Y la clase del 28 de septiembre va a ser una clase teórica para revisar cualquier duda que pudieran tener y para darles quizás alguna guía del tipo de pregunta que vamos a tener en el examen final, en el examen final digo bien, etcétera, etcétera. Entonces tienen todo el mes para leer el libro de Bassnett, que es cortito, y el 28 de septiembre vamos a revisarlo en orden, bueno, responder sus preguntas, discutir algunas cuestiones traductológicas que puedan ser interesantes y demás. ¿Sí? Eso por un lado. Y último anuncio. El tercer parcial de la materia, el segundo nos lo hemos perdido por cuestiones del recorte de las 4 semanas estas que hizo la facultad. Entonces, habitualmente el último parcial es de teoría, a libro abierto, a distancia, de múltiple opción. Ese parcial como tal no lo van a tener. Es decir, que el último parcial, que va a ser el segundo, va a ser solo un parcial o el segundo parcial de práctica de la traducción, ¿sí?
Entonces, segundo parcial, que es el que van a tener en octubre, es parcial de práctica de la traducción y dejamos la teoría de la traducción para la pregunta teórica que van a tener en el final. ¿Sí? Como decimos, toda la teoría la vamos a ver el 28 de septiembre, que es el libro de Basnet casi completo, porque digo, ya se han visto, se vio la introducción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ya que estamos, voy a hacer otro, el que ya vamos por el quinto anuncio. Cualquier pregunta que tengan sobre sus parciales, que en general les ha ido a todos muy bien, cualquier pregunta que tengan sobre los parciales, pueden arreglar un horario de consulta con Josefina, mandarle a ella el parcial corregido, porque digo, muchos los corregimos juntos, otros los corrigió ella y otros los corregí yo, entonces quizás justo es algún parcial de alguien que corregí yo. Si tienen alguna pregunta, se lo mandan a ella un par de días antes y arreglan en horario de consulta cualquier duda que pudieran tener o sobre traducción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Bien. Preguntas, dudas, inquietudes, curiosidades, algo más antes de largar con nuestra próxima unidad, la unidad número 4 de textualidades de no ficción. Hay pregunta en dónde se puede ver el parcial ¿Han sido todos subidos al aula? al aula. No sé quién pregunta. Ah, Caro Pistan. Yo, profe, sí, entro a la... ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Qué va? tal? Bien, todo bien. Al link de mi primer parcial, ahí donde entregamos, Sí, pero sí. no me deja, es como que no está bloqueado. Qué raro. Bueno, dejen que después de clase me meta en el aula, capaz, no sé. ¿Hay algo oculto? ¿Alguien pudo ver su parcial? Ah, ¿nadie lo vio? ¡Ja! Ah, mira. No, yo me enteré de la nota por guaraní. Por guaraní. Bueno, voy a Hoy en otra revisar. materia, Sí, sí, perdón, perdón. hoy en otra materia dijeron algo como que el profesor tiene que habilitar para que uno pueda ver los parciales o algo así, desde ahí desde el aula virtual. No Ah, qué sé si raro. Claro, Bueno, capaz capaz esté haya difícil. alguna pestaña que no hemos tiqueado y entonces por eso no pueden tener acceso. Lo que es raro, porque bueno, de hecho, esos están corregidos desde hace como un mes y los subí cuando subí la nota de Guaraní. Pero bueno, después de clase me meteré al aula virtual a ver qué problema puede haber al respecto. ¿Sí? Como en las aulas virtuales van cambiando todo el tiempo y por supuesto no siempre se nos avisan de estos cambios, capaz que hay algo nuevo que deberíamos saber. Pero de todas formas, como decimos en general, les ha ido muy bien. Creo, si no me equivoco, Jo, que habían aprobado todos. Todos, sí. Así que, bueno, bien por ustedes. Es cierto que han hecho muchísima práctica y bueno, se notó. La práctica se nota. Así que está bueno. Bien, estamos entonces. Fuera de eso, ¿hay alguna pregunta? Que ya me ocuparé de revisar el aula virtual para ver qué pasa con sus parciales. No, bien. Bueno, nuestra sección de la unidad 4 del día de hoy es el ensayo. ¿Qué nos pueden decir sobre el ensayo? Los parciales de los condicionales se van a corregir solo cuando dejen de ser condicionales y eso puede pasar hasta
hasta el turno de noviembre-diciembre. Así que están bien guardados para ustedes, se van a corregir oportunamente. Entonces, ¿qué nos pueden decir sobre el ensayo? Que, como digo todos los años, pero el público se renueva, es la textualidad más reconocida por ustedes porque es la que desde primer año vienen leyendo en lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Es un escrito en donde, bueno, un autor presenta sus reflexiones sobre un determinado tema, lo que investigó, los argumentos, y que puede tratarse de cualquier tema, así como muy generalmente. Y Valeria, en ese sentido, ¿qué tipo de ensayos existen? Esto porque lo busqué, ¿no? Expositivo, Está bárbaro. expositivo, argumentativo, crítico. Eso es lo que encontré. Bien, en general yo soy de la idea de que todo ensayo en algún nivel es argumentativo. Incluso así yo dijese, las paredes de mi casa son blancas, todo es debatible. Alguien podrá decir tiza, alguien podrá decir crema, alguien podrá decir hueso y así sucesivamente, ¿no? Entonces siempre hay algo de lo que se quiere convencer a alguien, por más que uno expone para convencer, describe para convencer, contrasta para convencer y así sucesivamente, ¿no? El ensayo es una de las literariedades que se solapa con el periodismo de opinión. De hecho, hay libros enteros que versan sobre periodismo o literatura. Y en realidad lo que están haciendo es justamente discutir esos ensayos o esas columnas o esos reportajes que tienen como que quizás se publican en un diario o en una revista, pero después terminan en una antología de los ensayos de X personas, John Rechy, por ejemplo, ¿sí? Y son textos publicados en la prensa. Revistas como The New Yorker, por ejemplo, están compuestas de ensayos literarios, por supuesto, de actualidad, y eso los vuelve periodísticos, ¿sí? Pero es interesante que recuerden eso. Por otro lado, también el ensayo muchas veces en literatura se llama non-fiction, ¿sí? Y non-fiction es a veces un término tramposo porque hay ficcionalización de algunos hechos reales muchas veces, ¿no? Cuando Truman Capote escribe In Cold Blood, a sangre fría, pues va y se instala y escribe sobre este asesino serial en el medio del campo, etcétera, etcétera. Pero Capote era un consumadísimo escritor de ficción, ¿no? De hecho, es Capote quien inaugura el género de la no ficción. Pero también hay otros tipos de ensayo, aparte, y estoy hablando de los ensayos largos, no de los cortos que por ahí salen en una revista, en una página o dos páginas, sino los libros, por ejemplo, de autoayuda, se constituyen como ensayos, ¿no? Y ahí lo que se trata de argumentar
es que su vida, la del lector, no es tan porquería como parece, o cómo puede hacer para mejorar su vida de porquería. Desde el lugar que sea no comiendo carne, sea no fumando, sea comiendo una dieta de algún tipo en particular. ¿Sí? ¿Algo más que tengamos para hablar sobre el ensayo? Antes de ir a nuestro, hablando de no comer carne, a Eating Animals. No. Veremos cómo va. Jo, elegí Sí, un nombre para que lea y yo voy a elegir otro y hacemos tándem. bueno. Martín, Y Manuela Centeno. Ah, Lo tengo medio como muy borrado. bueno, vamos a Romina. Alguien, por favor, bájenos el micrófono, que me están volviendo loco. Ahora entiendo por qué la gente en la tele se saca la cucaracha, porque es desesperante estar escuchándose a uno mismo en eco. Entonces, Romina y Martín. Larga, Martín. Perfecto. Bueno, en el título puse Animales de Safran Foer. ¿Solo animales? Solo animales. Osado. Porque no sé si fue un error en el PDF, pero en el título decía Animal solo, o al menos en el mío. no, es Eating Animals. Ah, bien, bueno. ¿En qué PDF? Bueno, ¿El resto qué recibió? ¿Recibieron esta copia? No, lo que pasa es que si bien el título figura arriba Eating Animals, cuando arranca el fragmento que tenemos que traducir nosotros dice Animals solo. Pero es que ese es un subtítulo y eso también es interesante que tengan en cuenta como característica propia del tipo textual. Si bien en la prosa, en la novela, en la novela fundamentalmente, vamos a dividir distintas secciones con capítulo 1, capítulo 2, etcétera, o a veces un nombre de fantasía, no sé, Downton Abbey, y entonces el capítulo gira en torno a, o no sé, Remy Baratheon y el capítulo gira en torno a ese personaje o a ese lugar, ¿sí? En el ensayo, distintas partes del libro pueden estar separadas por capítulo 1, 2, 3, muchas veces con una explicación, ¿no? Y luego también pueden constituir ese subtítulo o ese título de la sección una especie de resumen del tema a tratar. Por tanto, animal sería el título del capítulo, sin mayor contexto. Podría ser de un capítulo, de una sección del capítulo, no lo sabemos, digo, no lo saben ustedes, pero el título del libro es Eating Animals. Bien. Bueno, en ese caso yo pondría como título el consumo de animales, es lo que se me viene ahora a la mente. Ajá, bien. Vamos a Romina. A ver, Romina, que hasta ahí nada más, el título y el subtítulo. Bien, el consumo de animales y animales. Para Martín, Romina. Perdón. La tenía recién a Romina acá y la acabo de perder. Romina, ¿está por ahí? Creo que se debe haber caído. La emoción de hacerla leer, Josefina le hizo caer.
Martín, seguimos con vos y cuando vuelva Romina retomamos. Bueno, empiezo. Antes de visitar granjas, estuve más de un año leyendo literatura sobre el consumo de animales. Esta es la primera oración. No sé si sigo o... Seguí un poquito más. Bueno, leí material sobre la historia de la agricultura, la industria y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Leí folletos de activistas, obras filosóficas pertinentes y numerosos libros sobre alimentos en los que se toca el tema de la carne. Bien. Una vez más, y la clase opina y después nosotros decimos algunas cositas. ¿Desde el principio? Sí, por favor. Sí. Antes de visitar granjas, estuve más de un año leyendo literatura sobre el consumo de animales. Ahí puse 2 puntos. Leí material sobre la historia de la agricultura, la industria y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Leí folletos de activistas, obras filosóficas pertinentes y numerosos libros sobre alimentos en los que se toca el tema de la carne. Bien. La clase. Pregunta, ¿por qué poner tantas veces el verbo leí si me parece que con un uso de comas se puede omitir? Te explico porque cuando lo leí sin el verbo me parecía que era como que yo noté que hay primero hay una enumeración corta, que son las 3 cosas que dice sobre el material de tal y tal cosa, y cuando lo leí así sin repetir el verbo, como que no, me perdí un poquito de la idea yo al menos, entonces por eso decidí agregarlo al principio de la enumeración cortita y después de la otra más larga al final. En ese, sí. Dale, Jo, dale, Jo. ¿Qué efecto te parece que tiene, digamos, el ley, la repetición? ¿Qué efecto? Me parece como, a mí, en mi opinión, al menos a mí, me ayuda a distinguir bien, o sea, todas las cosas que esta persona leyó en este año y algo que estuvo leyendo. Si yo sacaba el leí, personalmente me perdía, entonces nombrando tantas cosas, como que me pierdo la idea de qué es lo que leyó, qué es lo que me está contando. Entonces, por eso lo agregué. Bien. Claro. Martín, ¿cómo llamamos al recurso retórico, a la figura del lenguaje que constituye una enumeración? Seguro que lo sabes, pues debes haber tenido un profe de literatura brillante. Mi recurso retórico favorito. Catalog. El catálogo. Catálogo. No me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Qué mal, mira, ya te bajo un punto de la promoción del año pasado. A ver, si vos le agregás ese leí, por un lado, matás el catálogo, ¿sí? Porque deja de ser catálogo para convertirse en paralelismo o anáfora. Por un lado, y esto es muy importante que tengan en cuenta porque que esto sea un ensayo no quiere decir que carezca de recursos estilísticos, ¿sí? Los hay, tenemos que estar atentos a ellos, así el texto tratase, no sé, de cualquier tema nefasto que no nos interese, ¿no? Como el arte de amar. Entonces, eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, cuando vos dijiste leí, después se cortan esos leí. Sí, hay ¿no? 2 nada más. Hay uno Correcto. al principio, que es cuando hace esta pequeña enumeración con todos estos sustantivos que modifican a material. Antes de los 2 puntos, ¿no es cierto? Exacto, y después uno más. Uno más antes de folletos. Correcto. En ese caso, por eso yo lo que siento es que estilísticamente nos desacomodaste un poco el texto, ¿sí? Con claro. Este agregar del leí. Porque, por un lado, sí, Jo. No, perdón. Por eso
decía que mataste el catálogo, por un lado, y por otro lado, aquello que podría haberse constituido como paralelismo, también está muerto porque no está repetido cada vez. Si lo hubiese repetido en todos lados, así a Nicolás no le enamorara demasiado, podría constituirse como una letanía, ¿no? Como leí esto, leí esto, leí esto, leí esto, que si tenés dos, no funciona tan bien como si tuviese 5, ¿no? En cuyo caso lo que estarías haciendo, y podríamos objetar que de algún modo estás modificando el texto de origen, pero estarías produciendo otra figura del lenguaje, esta letanía de leí esto, antes de hacer, ¿no? En ese sentido perdón, a tener en cuenta. Después... Por eso, sí. perdón, por Dale, eso dale, te dale. preguntaba, Martín, qué efecto te parecía que tiene, bueno, a todos, porque, digamos, podría haber repetición en el texto de partida a propósito, digamos, lo que dice Guille, estás introduciendo un recurso que no está empleado en el texto de partida, que es ese como repetir tantas veces enfatiza la acción y la cantidad. Leí esto, leí lo otro, es como un montón de cosas que podría ser, digamos, no hay una distorsión de significado, pero le estarías poniendo un énfasis que no tiene y cambiando el estilo, digamos, porque no hay repetición en el texto de partida. Bien, perfecto. Bien. Pero es importante lo que dice Guille, que si lo repetiste en algunos, tiene que ser en todos, digamos, o en ninguno o en todos, pero no así porque rompes el paralelismo. Perfecto. Después largaste con, antes de visitar una granja... Granjas. Antes de citar granjas. Granjas. Bien. Fíjate que ese any ahí, digo, una de las primeras cosas que nos enseñan es que some se usa para el afirmativo, el any para las preguntas o para los negativos, y acá, y esto lo sabemos porque somos estudiosos de la lengua, tenemos un any en una oración afirmativa, ¿no? Ese any en afirmativo lo solemos traducir, o la salida más fácil para traducirlo es cualquier. Sí. Antes de visitar cualquier granja, y si ese es tu concepto de principio, después podés modificarlo como tengas ganas, digo, ¿no? Eso, sí. Primero lo traduje así, pero después cuando lo volví a releer, digo, o sea, si está hablando acerca de any farm, o sea, se me ocurrió poner granjas en general, porque comprendí como que hace referencia a cualquier granja, o sea, no una en particular, entonces por eso después decidí sacarlo y ponerlo en plural, para darle esa generalidad. Bueno, pero fíjate que si hubieses, en vez de repetir visiting, ¿no? Hubieses cambiado o hubieses traducido ese visiting como antes de poner pie en mi primer granja o en la primer granja que visitara, digo, y esto que puede ser como, pero es mucho más largo. Bueno, pero sería una forma de unpacking este concepto del any, ¿no? Antes de poner pie en la primer granja que visitara, o la primera de las granjas que visitara, piensen que estamos trabajando con sentidos, ¿no? No con palabras. Entonces, si uno va literal o lineal, por ahí se pierde la posibilidad de jugar con la lengua, y esto es lo importante a tener en cuenta en un género que muchas veces nos parece un poco frío o aburrido o qué sé yo. Fíjate que tampoco hiciste gala de I spent more than a year wading through, ¿no?
Wade through es un verbo como bastante particular, ¿no? Que implica... Sí, que leyó mucho y la mayoría era como cosas muy aburridas, como que no le gustó mucho. Bueno, pero a ver, podrías haber mantenido la imagen, ¿no? You wade through water muchas veces, ¿no? Entonces, capaz que, no sé, decir con el agua a las rodillas no tiene sentido, pero sí podrías haber usado sumergido, ¿no? Y mantenés la imagen. Como para pensar cosas, digo, estoy pensando en voz alta, claramente no estoy traduciendo. Y tengo para objetar the United States Department of Agriculture, USDA Materials, ¿no? Que ahí, si mal no recuerdo, me parece que ese materials nos quedó colgado y sería, a ver, materials, no hace falta que sean materiales, puede ser publicaciones, ¿no? Del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Como para pensar en estrategias para solucionar ese problema. Tengan mucho cuidado cuando a veces tienen muchas palabras modificando un sustantivo que está al fondo. Sobre todo en este caso, que parecería que está hecho así adrede, juro que no, que tienen el nombre larguísimo. Entonces parece que es Histories of Agriculture, Industry and United States Department of Agriculture. Parece que es historias de esto, historia de aquello y historia de aquello otro. Cuando en realidad no lo es. Y también, último, sí. Dale, Nicolás. Le quería consultar acerca del verbo sumergir. Usted mencionó que podíamos utilizarlo, pero sabiendo que wade through en este caso tiene una connotación un poco más negativa en realidad, ¿a qué otro verbo se hubiera podido apuntar? Ese es tu trabajo, no el mío. No encontré un adecuado que tuviera una connotación negativa que fuera como ahogarse en libros o tener libros hasta el... Me acabas de decir dos. Para no haber encontrado ninguna, me acabas de decir dos. Es como, ¿sabes qué? Es como cuando uno lee en esos memes o cosas de palabras que no tienen traducción y tienen una palabra larga así en islandés y dicen, esta palabra significa tal cosa, y la estás traduciendo. ¿Cómo que no tiene traducción? Si la estás traduciendo. Que evidentemente sí tiene traducción, todo tiene traducción, digo. Y por último, Martín, ese Histories of Agriculture, pensá que en épocas posmodernas tratamos justamente de evitar historia no hay una historia, hay miles de historias, ¿no? Entonces, historias de la agricultura, ¿no? Un Bien. comentario por si alguien lo incluyó. Bien, en tu versión, bien, Martín, vos decidiste eliminar la sigla USDA, sí. La sacaste directamente. Si alguien decidió incluirla, iría solo la sigla y no por sus siglas en inglés, se los digo porque ha pasado de otros estudiantes que lo han incluido, porque no estamos en ese tipo de texto que requiera por sus siglas en inglés, ¿no? Recuerden que esto es literatura y que lo importante, es más importante el mensaje, se entiende que es por la sigla en inglés, digamos. Se toma como el nombre propio y listo. Se los aclaro porque si alguien le incluyó eso. Si no, lo pueden sacar, no hay ningún problema porque en realidad no es relevante, digamos, al fin del ensayo. Correcto. Romina, que te vi acá, te acabo de ver. Romina, te estoy viendo conectada, ¿estás? Ahí estás, sí.
Ya no más. Ahí está. Hola. Ah, Dale. Profe, Sí, ¿se escucha bien? No hay eco, sí, nada. no. Dale, dale. Ok. Bueno, empecé fragmento del ensayo Comer animales por Jonathan Safran Foer. Y el subtítulo Animal. Ujú. Antes de visitar granja alguna, me pasé más de un año indagando obras literarias sobre el consumo de animales, historia de la agricultura, información sobre la industria y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y entre paréntesis, USDA, folletos sobre activismo, obras filosóficas relevantes y casi todo aquel libro sobre alimentos que tratase el tema de la carne. Bien, me perdí porque se entrecortó. Me pasé más de un año. Indagando. Ay, se vuelve a cortar justo en el sí. mismo lugar. Creo que es indagando. Ahí va. Sí, indagando Bien. obras literarias sobre el consumo de animales. Bien. Me gustó el Granja Alguna. Le da como un toque literario interesante. Bueno, indagando está bien. Te voy a repetir lo mismo que le dije a Martín. En épocas posmodernas no reconocemos una única historia, sino distintas historias. Debería ir en plural. Parece material. Dijiste Información. información. Tanto ahí como en activist pamphlets, a mí me parece que hay como una falta de especificidad, si se quiere, ¿no? Porque no es información, sino que son publicaciones, ¿no? Materials son printed materials, son publicaciones y eso es, digo, porque uno puede buscar información sobre X a través de Y, Z, A, B o C. Pero pero cuando uno lee publicaciones de X, la fuente es X. ¿Se entiende por dónde voy? Sí, sí. Entonces no es informaciones de, porque sí, a ver, yo les puedo dar informaciones de el USDA que serían, no sé, no necesariamente falsas, pero no fidedignas, ¿no? Atención con eso. Y ahí es la falta de especificidad que menciono en un lado. Y después dijiste panfletos de activistas, ¿no? No, dije folletos sobre activismo. Ahí está, es eso. Folletos sobre activismo también pierde especificidad en el sentido de un folleto sobre activismo bien puede ser un cómo ser activista en 15 días, ¿no? Y de lo que Claro. vos estás Folletos hablando activistas. puntualmente es, y hasta podría ser folletería, de activistas y pueden agregar algo más, ¿no? Involucrados en el tema o lo que sea. Traten de, a ver, y están en quinto año y eso esperamos de ustedes, sentido por sentido. Y con esto estoy volviendo 1500 años atrás a San Jerónimo. O sea, hace 1700 años que un viejo borracho dijo es sentido por sentido y 1700 años después no me están haciendo sentido por sentido, sino palabra por palabra. Yo digo que San Jerónimo era Folletistas un podría ser. viejo borracho. ¿Qué? ¿Cómo, perdón? Folletos activistas. Folletos activistas. O de Podría ser mejor o si es. activistas.
diciendo... o de grupos activistas. Una vez que seguís en la misma trampa, tenés el auto empantanado en el palabra por palabra. Claro. Metele un par de piedras ahí abajo o tirale a un San Jerónimo y pasarle por arriba a San Jerónimo, no sé, como quieras. Total, San Jerónimo ya debe ser cenizas, capaz que te seca el barro en el que estás empantanada. Y en este simple y emotivo acto creo que he hecho como 15 blasfemias todas juntas. Gracias. Perdón, Guille. Sí, Jo. Estaba viendo WhatsApp porque se comunicó Eli que no tenía ningún link. No ha visto el link que estaba en coso para entrar a la clase. Así que ahí se lo voy a pasar y se va a unir. Eli Oviedo. Ah, la ayudante. sí. Perdón. Eli, digo, ¿qué Eli? Sí. Sí. ¿Pero ella no tiene acceso al aula? Sí, pero no lo había visto el link. Ah, bueno. Así que ya se conecta a Skype. O sea, nada me... Lean el aula, chicos, lean el aula. Martín, seguimos con vos. Por lo demás, perdón, estaba bien Romina. Bueno, gracias. El tema acá. A menudo me sentía confundido. A veces mi desorientación... Vamos hasta ahí, Romina. Demora mucho en activarse mi micrófono, perdón. Lo que podés hacer es... Yo puse con frecuencia si me ves, pero préstame atención. Lo que podés hacer si tu micrófono tarda mucho es dejarlo prendido y tomás el micrófono, lo cerrás con la mano para que no esté mandando el sonido que hay en tu habitación. Lo tomás con la mano, yo lo cerré y claramente nadie me escuchó. Lo cerrás con la mano y entonces no vamos a escuchar el sonido que hay en tu habitación. ¿Se entiende? Sí, bueno, como es el de la compu, no sé de dónde sale, pero Perdón, pensé que tenía auriculares. Nada, no importa, tenemos paciencia. Dale. Gracias. Con frecuencia me encontraba desorientado. Ajá. Ambos usaron el imperfecto, ¿no? Martín y Romina. ¿Cómo es que habías traducido vos, Martín? A menudo me sentía confundido. Me sentía confundido. Bien. ¿Por qué me sentía o me encontraba y no me sentí o me encontré? ¿Por qué no puse ese tiempo? ¿Ah? Porque entendí como que me está describiendo algo que le pasaba a menudo, entonces no lo tomé como una acción que en un solo momento se sintió así, sino que era algo que le pasaba. Así por eso, pero sin embargo, si vos decís a menudo me sentí, sería me sentí, otra vez me sentí, otra vez me sentí, otra vez me sentí. ¿Se entiende? Entiendo. Digo, porque que diga a menudo no quiere decir necesariamente que debamos usar